Hola, buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Caminando hacia el Ser. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo se encontráis? ¿Estáis muy removidos últimamente? ¿Estáis tranquilitos? ¿Qué tal? ¿Qué tal vais portándose con vosotros mismos? ¿Cómo se estáis atendiendo? ¿Cómo se estáis sintiendo? ¿Y cómo estáis pues viviendo prácticamente y aprendiendo de de la realidad y de la vida? Pues gracias a las personas que están en vivo conmigo, a las que entren y a las que vean luego en diferido este encuentro. Mi nombre es Sandra, no sé si lo he dicho. Mi nombre es Sandra para las personas que sean por primera vez que lo vean y no sepan cómo me llamo. Esta semana vamos a darle una miradita lógica eh, a lo que el concepto que tenemos de conciencia o lo que comprendemos como conciencia. Esta semana he puesto el encuentro, este título que me pareció como muy sencillo de captar y de entender. La conciencia precede a la ciencia. Vamos a ver por qué la conciencia es previa a la ciencia, vamos a ver qué es la ciencia, para qué nos sirve, cómo podemos también observar esa parte de la ciencia y vamos a darle pues una mirada, una mirada lógica, una mirada fuera de lo conocido. Vamos a ver desde la LGC, la lógica global convergente, eh, siempre me gusta decir con margen de error. Yo no tengo la verdad absoluta de nada y siempre hay un margen de error. Puedo tener mucha intención de decir algo y puede estar errado, porque todo es cambiante y todo va transformándose. Entonces, cuando veamos el encuentro dentro de un tiempo, habrán salido cosas nuevas. Entonces, vamos a tratar siempre de mirar, mm, eh, darle una mirada lógica, pero teniendo la conciencia de que el margen de error siempre está. Entonces, desde lo que estoy aportando es desde mi particularidad y desde ese lugar de punto ciego que todos podemos tener de algo que se nos pueda escapar. Entonces, el término de la LGC, que esas son las siglas, Lógica Global Convergente, que nos habla se refiere a la manera que tenemos en que el universo es posible. Es una manera de observar la lógica que engloba todo y que converge con todo. Cómo en el universo todo es posible. En cuanto a la lectura tecnológica, ¿no? Que se puede ver desde la observación del universo. Global, ¿por qué es global? Porque converge con todo, porque lo engloba todo, todas las estructuras espaciotemporales sirven para todo y convergen desde la fuente con toda una misma conciencia. Todo lo que existe en este planeta converge con esa conciencia. Entonces todo procede de un mismo origen. La LGC se trata de un nuevo paradigma, se trata de una ciencia. Es una ciencia que nos habla y que trabaja a través de herramientas que va buscando la lógica de las letras, los potenciales que cada palabra nos muestra a través de las letras del alfabeto. Sabemos que el alfabeto que utilizamos eh, empieza desde la A hasta la Z. Cada palabra del alfabeto que utilizamos tiene un número, tiene un potencial. Entonces, cada palabra, aparte del concepto que nosotros le tenemos predispuesto, preconcebido a la palabra, el significado que le damos a la palabra, podemos ver también desde la lógica qué simboliza, qué potencial tiene esa palabra. Y es como ver la parte más abstracta de esa palabra, la parte que no tiene significado concreto, pero sí nos está dando también
una lectura más abstracta. Entonces, conocer esta herramienta nos ayuda a tomar acción y anticiparnos también a mirar, a tener una anticipación, a mirar la realidad de otra manera, porque no nos ciega nuestros conceptos, no nos ciega nuestros significados y no nos ciega la percepción particular, sino que vamos ampliando la conciencia y vamos encontrando pues una base donde no todo es lo que nos parece de manera particular. La lógica global convergente fue presentada al mundo el 21 de junio del 2012 por María Alejandra Casado. Ella sigue muy activa, bajando información y cada vez la lógica se va expandiendo y va creciendo conforme ella va bajando información y ampliando también de manera abstracta, una manera más concreta para que podamos entender esta nueva ciencia, esta herramienta que ella nos está aportando para conectarnos con la realidad, salir de, digamos, de la matriz que tenemos, de el pensamiento mental y particular que tenemos y conectarnos más con la conciencia a través de nuestra tecnología que es la mente. Entonces, habla de unos sistemas de referencia que nos ayuda a ampliar la perspectiva que tenemos de la realidad. ¿Para qué nos ayuda a ampliar la perspectiva de la realidad? Pues nos va a ayudar mucho a discernir, nos va a ayudar mucho a reflexionar, nos va a ayudar mucho a ampliar un poquito la manera de mirar las cosas, no tan concreta, no tan cerrada, no van rompiendo techos de creencias, porque nos da como comprensión. Nos da una manera de ver que todo tiene una lógica y todo tiene unos parámetros perfectos y que están totalmente sincronizados. Por otro lado, también nos ayuda a ver un cambio de sentido sobre nuestra existencia, porque teníamos como ese sentido místico de que había algo externo a nosotros, de que le teníamos que orar a un Dios o hacer ese pedido a, pues a algo superior, ¿no? Y entonces nos ayuda a ver que no hay nada superior como separado de nosotros. Nos ayuda a ver que hay una conciencia que nos precede a todo, que habita con nosotros, que gracias a esa conciencia todos estamos aquí y nos enseña sin ningún tipo de filosofía, sin ningún tipo de cuento o paradoja o misticismo o dogma, ¿no? Nos saca de todas esas creencias que nos van a llevar a crear techo y a crear límites a un lugar donde podamos ampliar nuestra manera de ver las cosas y conectar con la conciencia, ponernos en punto cero, habitarnos en el presente y poder captar las señales como de la que nos está proporcionando sola a través de, bueno, el sol, que nos emite toda la información y a través de la conciencia, que es lo que nosotros podemos eh, captar. Es lo que conocemos. Nuestra tecnología la conoce, aunque nuestra mentalidad todavía la está estudiando. Además de ayudarnos a reflexionar, además de ayudarnos a ampliar, también nos brinda muchísimos recursos de perspectiva, nos brinda una manera de no quedarnos simplemente en una lógica particular, lo que podemos decir como mi verdad o mi realidad, sino nos abre
nos abre una visión a darnos cuenta que no hay una verdad absoluta, que no hay una razón absoluta, que no hay algo por lo que tengamos que temer o luchar, sino que en realidad todo, todo es una manera de ver cómo lo que nos acontece o lo que estamos manifestando está en base a los pensamientos que tenemos y a la manera de nosotros darle realidad, a la manera que nosotros tenemos de darle realidad. Donde pones el foco de atención es lo que se expande. Lo que tú estás pensando de ti, en pensamiento, palabra y obra, es lo que vas a estar vibrando y vas a estar manifestando. Lo que temes, lo que tanto temes, es lo que antes vas a experimentar y vas a vivir. Lo que deseas y no te sientes merecedor porque está en un pensamiento mágico de deseo, es lo que siempre te mantendrá en la escasez y en la carencia porque tendrás ese pensamiento de faltante, de que te falta y por eso lo deseo tanto. Entonces no llegará. Y vamos a ver cómo nos ayuda a darle un poquito de sentido a nuestra existencia, a nuestra lógica y a los acontecimientos que nos suceden. La lógica nos ayuda mucho a ampliar y a salir de, del rol de víctima, del rol de supervivencia, de la sensación de que no lo sabemos hacer, de que estamos perdidos. La lógica nos ayuda mucho a encontrar ese eje, a anclarnos aquí, a observar, nos enseña mucho a observar, a conectarnos con el observador en cada una de nuestras escalas, tanto en observar nuestro cuerpo, atender nuestro cuerpo, observar nuestras emociones, atender nuestras emociones, observar nuestra percepción, atender nuestra mentalidad, observar nuestro diseño, atender nuestro diseño, observar las posibilidades que tenemos, que están en el campo cuántico, y vamos ampliando hasta llegar a conectarnos con lo que nosotros diríamos el origen, ¿no? El origen o el programa original para que nosotros jalemos la información hasta esta densidad, hasta este orbital 3 de tercera dimensión. Sé que estoy hablando muy técnico, las personas que no conozcan la lógica dirán, pues no entiendo ni lo que está comentando hoy Sandra, pero no importa que no lo entendáis ahora. Dejar que resuenen las palabras en vosotros, seguir a Alejandra Casado si os resuena. Ella tiene un vivo, que es Alejandra en vivo, Alejandra Re en vivo. Eh, es, bueno, es una maestra sobre la herramienta porque ella es la que la está canalizando, la que la está bajando, la que la está difundiendo desde el 2012. Entonces hay muchísimas personas más que estamos aprendiendo con ella, estamos poniendo en práctica todos los recursos que ella nos proporciona y estudiando la lógica, porque la lógica está en constante crecimiento. Y yo empecé a saber de la lógica desde que Alejandra Casada empezó a subir los primeros vídeos y la sigo estudiando y sigo eh, de verdad maravillándome de cómo funciona esta herramienta, de cómo nos ayuda esta herramienta. Y yo puedo decir que de aquí a 11 años más, el que no esté, no tenga conocimientos espaciotemporales, va a estar repitiendo muchísimo, pasando muchísimos ciclos de repeticiones y sufrimiento porque no está expandiendo, no está creciendo, no está conectándose con las herramientas que ya están en funcionamiento desde el 2012 para reeducarnos, para conectarnos con la realidad. La realidad nos está reeducando, la realidad nos está proporcionando todo lo que necesitamos para poder salir de esas creencias limitantes, poder salir de esa
matriz, esa matriz que tenemos, no matriz, sino matriz con X, terminado en X. Esa matriz que tenemos en la mente, que son las historias que nos contamos, los conceptos que tenemos, los patrones de supervivencia, toda ese historial de memorias que hay en nosotros, si no se balancean, si no se limpian, si no se depuran y si no se transmutan, si no se van saltando de octava, como la lógica nos muestra, ¿qué es saltar de octava? Pues saltar de octava es dar un avance, no seguir en el mismo círculo, sino avanzar, dar un salto para ir pues acelerando de alguna manera nuestra vibración para ir evolucionando. Entonces, diciendo un poquito así de lo que vamos a hablar, de lo que significa la lógica, muy breve, porque esto es fácil, pero a la misma vez es como complicado de comprender, porque es fácil una vez que lo pones en práctica, una vez que empiezas a practicarlo, pero entenderlo pues todavía choca mucho y se hace como compleja, algo como complejo de comprender, porque la mente racional quiere comprender y está mucho en la linealidad. Entonces, en la linealidad todo lo tenemos como muy encasillado. Y, y la lógica abstracta, es abstracta, es cuántica, es algo que es todo y es nada a la vez. Entonces, bajar esa información tiene esa complejidad de poderle poner palabras sin distorsionar la información. Entonces, hoy estamos tratando el tema de que la conciencia es previa a la ciencia. Si miramos la palabra conciencia, sabemos que la conciencia es la generadora de todo lo que existe. La conciencia es la generadora de todo lo que existe. Yo podría decir que lo que nosotros teníamos en mente, desde mi perspectiva, lo que nosotros tenemos en mente de Dios, podríamos decirle, quitarle el nombre de Dios, que está muy distorsionado y que está muy como manipulado también, porque fijaros que en nuestra propia mente hay referencia de que Dios es bueno o es malo, o nos ha castigado o se ha olvidado de nosotros, o cuando te necesitamos no te encontramos. Es como ese concepto de algo separado que si yo no me porto bien me castigará y me perderé de él. Tenemos muchas distorsiones y mucho juicio también sobre en la palabra Dios y sobre lo que es un Dios. Y no es el mismo Dios del cristiano al del testigo de Jehová, al musulmán. Entonces, ¿qué Dios es el verdadero? Y para cada persona pues tendrá un pulsar y tendrá una manera de verlo. Entonces, para mí, con toda la humildad, yo diría que le podríamos decir la conciencia. A lo que nosotros conocíamos como Dios, ese plano 4, ese plano del diseño de Dios. Ahí estaría ese Dios para nosotros, que es un diseño, es algo que nosotros tenemos diseñado en la mente como algo separado de nosotros. Entonces, la palabra conciencia, utilizando la herramienta de la lógica, que es de cada letra, de cada letra que forma la palabra, sacar su potencial. Por ejemplo, empieza por C, sería 3, el 0 es 16. Entonces, si lo vamos sacando el potencial a la palabra conciencia, suma 77. 77 para la lógica nos está hablando de la integración de los principios femenino y masculino, porque 77 sería el origen, cómo se origina algo, cómo se origina un hijo, pues con un óvulo, un espermatozoide. Entonces el principio masculino y femenino, lo cual es lo que abrió el camino para acceder a la conciencia. La conciencia accede a experimentar la vida a través de los principios femeninos y masculinos. Entonces, en la lógica es como ese desdoblamiento
ese desdoblamiento del tiempo entre el principio masculino y femenino que estaban juntos, se separan, se desdoblan, se separan y entonces se experimenta, se empieza a experimentar en la conciencia como parte de un universo expresado, como parte de una expresión de vida. Conciencia con S, hemos visto, hay un micro, creo que hay un micro encendido. Voy a mirar si lo puedo quitar yo desde aquí. Ya se ha quitado. Gracias. Es que se escucha un ruidito de fondo. Gracias. Hemos visto conciencia sin S, pero también sabemos que conciencia se escribe de dos maneras, conciencia con S y conciencia sin S. La conciencia sin S sería la conciencia ese todo y nada que baja a hacer algo. Esa conciencia que baja siendo el espíritu. Para nosotros, una vez que está aquí, sería como el espíritu, la conexión con todo, pero procede de la conciencia, que es ese campo cuántico. Y conciencia con ese es cuando nosotros tomamos conciencia de algo. Cuando nosotros tomamos conciencia de algo, pues yo tomo conciencia de que estoy emitiendo ahora mismo una información, pues tomo conciencia de que he encendido el ordenador. Fijaros que tomo conciencia desde que empecé a emitir este encuentro. Es mi pasado, ahora estoy tomando conciencia en el presente y puedo ahora mismo decir que dentro de quizás una hora vamos a terminar este encuentro. Ya estoy previendo, previendo, no sé si lo he dicho bien, si no lo he dicho bien, me lo tomáis como que sí, que está bien. Preveniendo. ¿Cómo? Preveniendo. Previniendo, gracias, previniendo. Lo ve, tengo aquí mis aportes. Gracias. Pues es como que yo ya estoy anticipando al futuro porque nosotros en nuestra mente tenemos como en nuestra percepción, en nuestra manera de percibir, tenemos esa sensación lineal de pasado, presente y futuro. Pero todo está en el tiempo es un constante ahora, el tiempo es la constancia de la hora, siempre es el mismo, pero nosotros como que lo separamos para poderlo experimentar, ver aquí en la densidad y poder tener esa percepción lineal a la que estamos acostumbrados. Entonces, conciencia con S tiene un potencial de 97. ¿Qué quiere decir? El 9 desde la lógica es un propósito y el 7 es un origen. Entonces, si hemos dicho que 77 es conciencia y es el origen de algo, pues la conciencia, cada vez que nosotros tomamos conciencia de ese origen, es un propósito original. Nosotros tomamos conciencia por propósito. Nuestro propósito es ser consciente de la conciencia, es ser consciente de la conciencia. Fijaros que por eso la conciencia es previa a la ciencia, porque aunque nosotros no sepamos de dónde viene, no necesitamos tener esa, mm, analizar esa manera de descubrimiento de dónde viene, de por qué viene, de cómo sucede. No necesitamos ese rango de conocimiento para saber que la conciencia ya está sucediendo, ya está sucediendo. Entonces el propósito, un propósito original. ¿Para qué sirve la conciencia? Pues la conciencia nos sirve para llevar un registro consciente de todo lo que nos acontece, de todo lo que vivimos, de todo lo que percibimos, de todos los estímulos que tenemos aquí, de todo lo que nos está moviendo la vida, de las sensaciones, de las percepciones, de la capacidad de experimentar desde una forma, nosotros como forma humana, desde esta tecnología que tenemos, desde esta forma humana, nosotros a través de la conciencia podemos ser conscientes de
todos los registros, todo lo que podemos percibir. Por eso somos conscientes de las historias que nos contamos. Esas historias que nos contamos tienen unas memorias. Esas memorias vienen porque son códigos que se han codificado en nosotros. Esos códigos que se han codificado en nosotros de manera particular vienen también vinculados al linaje, al árbol familiar. Del árbol familiar viene ligado también al ambiente, al colectivo, del colectivo al ambiente, del ambiente a la especie. O sea, hay un canal de información que tenemos en cada uno de nosotros desde que la primera neurona empieza a activar la vida. La primera neurona empieza a activar la vida, ya está captando información. Ya está captando información. Entonces la conciencia nos ayuda a tener ese registro de todo lo que acontece. La conciencia precede a la existencia. Lo he dicho antes, la ciencia se basa en todo lo que nosotros podemos experimentar. La conciencia mide, de alguna manera mide, registra todo lo que podemos experimentar, todo lo que podemos observar, todo lo que podemos investigar. Pero ¿qué pasa? Que una vez que observamos, ya la ciencia tiene un techo. La ciencia observa algo y ese algo muta, cambia. Entonces, la ciencia ya se cree que ya no puede seguir porque no tiene aparatología para seguir midiendo lo que está pasando en un espacio que no puede ver más porque ha mutado, ha cambiado. Entonces le faltan recursos. A la ciencia todavía le faltan recursos para poder seguir observando a la misma velocidad que en lo cuántico se está transformando todo, se está expandiendo todo. Entonces, por eso la ciencia siempre tiene límites. Límites. Por eso a veces decimos, es que no está demostrado científicamente. Y lo que no está demostrado científicamente creemos que no está sucediendo, creemos que no existe, creemos que no, porque nos quedamos con el techo de lo que la ciencia me puede demostrar. Pero hay muchísimas cosas que la ciencia todavía no es que no la pueda demostrar, es que ni siquiera hay aparatos para poder ver qué es lo que está sucediendo en el campo cuántico, en esas partículas tan pequeñitas que no podemos observar. Entonces, la ciencia se basa en ir midiendo las experiencias. Desde el campo atómico es todo lo que nosotros desde el átomo podemos ver en forma, donde todo lo que se ubica está en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ya le hemos dado forma, ya le hemos dado concepto, ya le hemos dado un significado. Entonces vemos que toda esa información se le va dando pues unas imágenes, se le va dando un significado, se le va dando unos conceptos. Entonces veremos qué es aquello que todavía no está codificado. En la conciencia podemos observar que es un campo de infinitas posibilidades, de infinita información que todavía no hay códigos previos. Los códigos previos bajan, mm, nos bajan codificados. A ver, ¿cómo explico esto? Voy a intentar explicarlo de manera fácil. Sol nos está bajando unos códigos. Nuestra antena va recibiendo esos códigos. Esos códigos nosotros a través de la codificación que tenemos dentro, si tenemos memoria, vamos a repetir esas memorias, vamos a seguir experimentando más de lo mismo como civilización. Vamos a ir repasando, por eso los acontecimientos se siguen repitiendo, por eso las guerras se siguen repitiendo, por eso las hambrunas se siguen repitiendo, por eso las pandemias se siguen repitiendo, porque todo se repite en base de lo que está codificado a través de Sol. Sol está reajustando esa codificación, está actualizando esa codificación, por eso nosotros estamos actualizando también. Al actualizarnos nosotros estamos percibiendo y sintiendo una evolución de especie. ¿Por qué? Porque ya no nos
los códigos que nos están llegando son códigos que podemos ir leyendo, podemos ir captando, podemos ir instalando y transmutando con nuestra tecnología. Están despertando partes que estaban dormidas en nosotros. Fijaros un ejemplo, para no ser tan técnica, un ejemplo que podemos ver cómo los acontecimientos se repiten. Si nosotros viéramos las pandemias, la miráramos desde los años que van sucediendo, os puedo decir que hay registros en las que coinciden las fechas y coinciden los años, pero a lo mejor cada 100 años, a lo mejor cada 50 años. Son fechas en las que están coincidiendo los acontecimientos que están sucediendo. Alejandra tiene registrado desde la calendaria un montón de acontecimientos que con personajes que han estado viviendo en la Tierra y que siguen mandando información, y cómo coinciden los días de vida con los días cuando se dejaron el cuerpo gravitatorio, cómo siguen bajando información, cómo siguen actualizando la información, cómo esas antenas no vivas nos quiere decir que no tienen cuerpo físico, que nosotros no creemos que ya no existen. Por eso os digo que la lógica nos está abriendo una perspectiva muy amplia de la mirada que tenemos hacia lo que siempre hemos conocido como la muerte, el fin, lo finito, y nos da una perspectiva como que no hay hay una experiencia en la que abandonas el cuerpo, pero que tú sigues captando y sigues emitiendo información porque sigues estando en el campo cuántico, porque sigues pulsando en la conciencia esa energía del espíritu, sigue estando viva. La energía nunca muere, se transforma. Entonces veremos que aquello que todavía no está codificado, podremos leerlo, podemos identificarlo desde el faltante. Es una evidencia de cuando a nosotros nos falta la pertenencia de algo, el saber algo que la realidad nos está proporcionando, es porque todavía no tenemos esos códigos, todavía no podemos leerla, todavía la realidad que nos está informando no podemos captar esa información porque es muy rápida, está todavía en la conciencia, pasa los cuadros tan rápido que todavía nosotros no podemos captar esa información. Entonces, esa información que contiene se desemboca en los arraigos nos vamos a no poder leer esa información, nos vamos a los arraigos de nuestras creencias, nos quedamos en nuestras creencias que nos permiten establecer pues esas conexiones, ¿no? Esas conexiones con el ambiente, con la posibilidad de estar vivo, de formar parte de esta realidad, de este escenario concreto que nosotros experimentamos, de las historias que para nosotros las vivimos como muy reales, que nos mueven y nos llevan a conectarnos con sensaciones y sentimientos pues de respuesta a través de toda esa información. Tenemos archivos mentales, pues fíjate, desde que somos especie hasta el día de hoy. Que nosotros hayamos nacido en una fecha particular y concreta no quiere decir que nosotros solamente tengamos registrado desde que hemos nacido, son las memorias que traemos. No. Las memorias que traemos son muy abstractas y son desde el principio de la existencia en este planeta, y vete a saber si no traemos más. ¿Por qué? Porque tenemos memoria desde que existimos previo al nacimiento, desde que nosotros existimos como seres originales en conexión con el Creador, somos
somos la creación del creador, pero nosotros somos la misma creación del creador. Es como si el creador se desdobla sobre sí mismo para experimentarse a sí mismo. Entonces no hay separación, no hay ese pensamiento, podemos tener ese pensamiento nosotros, pero es una ilusión. Ese pensamiento de que nos hemos separado de la fuente. Nunca sucedió, jamás sucedió. Nosotros somos parte de la fuente. Nosotros somos una partícula, por eso somos particulares, una partícula en conexión con la fuente. Siempre estamos conectados con la fuente, lo creamos, no lo creamos, lo sintamos, no lo sintamos, y lo expresemos o no lo expresemos, es algo que nos precede y no podemos eliminar lo verdadero y lo que es real. Pero sí, esa creación sí puede tener una percepción errada a través de las memorias que ha captado aquí y a través de los conceptos que tiene aquí desde su percepción, de sentirse el sujeto, sentirse que solamente es el sujeto y que no está la parte abstracta, la parte que no puede ver, todavía no la considera como, no la considera como su conexión, no la incluye, todavía no la tiene como muy identificado, muy incluido. Es como un pensamiento que todavía tenemos de que sí, somos seres divinos. Sí, podemos ser seres divinos. ¿Por qué? Porque eso lo hemos escuchado, está en nuestras memorias de que hay un Dios, de que hay algo, que vinimos aquí por alguna razón, por algún motivo. Entonces eso como que no, hay unas memorias que sí, que pueden validar ese pensamiento. Pero también en nosotros está la respuesta. También en nosotros está encontrarle la lógica y el sentido a todo. Eh, si estamos aquí como seres particulares en esa conexión con la fuente, pues entonces no hay separación, no hay separación de la fuente. Si yo estoy aquí siendo una partícula del mismo universo, entonces no hay separación, simplemente hay experimentación. El universo mismo está dentro de mí. ¿Cómo puedo conocer mi interior? Pues mirando hacia adentro, observando cómo funciona mi tecnología, observando cómo funciona todas mis escalas, todos mis cuerpos, observando cómo descodifico, cómo codifico la información, observando cómo reacciono y acciono. Entonces, observando tu particularidad, puedes encontrar esa extensión de lo divino. No es solamente de manera lineal esa frase que se dice, mira en tu interior, o escucha tu interior, o sigue en tu intuición. Todavía lo tenemos como muy lineal, como muy racional, ¿no? Como muy pensamiento como palabra muy metafórica, ¿no? Ahí como algo que lo escuchamos, pero le damos más sentido místico que pararnos y decir, "Es- si yo investigo, soy una científica aquí, investigo cómo va mi cuerpo, cómo funcionan mis células, cómo funciona mi organismo, cómo funcionan mis tejidos, cómo funciona. Empiezo a mirar por escala desde lo físico, que yo puedo ver la piel, y empiezo a mirar las capas que hay de la piel, de la musculatura, de los tendones, de, de el sistema linfático, podemos ver pues, la célula, podemos llegar hasta la energía, hasta mm, la electricidad en nuestro cuerpo, hasta el átomo. Y del átomo a partes más pequeñitas, a la parte más pequeñita, al subátomo, lo más pequeñito, los fotones, es que ya es muy amplio. Ya empezamos a ver que
que empezamos a empezar a tener nociones de lo cuántico, de todo lo que se mueve en el universo. Entonces, dentro de nosotros está toda esa misma registro, formación o desarrollo. Tenemos archivos en nuestra mente que nos cargan. ¿De qué nos cargan? Pues nos cargan de un montón de información. Toda esa información que tenemos archivada, no solamente se archiva como percepción, como pensamiento, sino que también se archiva como memoria. Son pensamientos y también se quedan archivados como emociones, como pensamientos emotivos, ¿no? No solamente se queda a nivel de la percepción, a nivel de nuestro campo de percepciones, nuestro campo mental, sino también en nuestro campo emocional. Entonces, esos archivos, todo eso que se queda grabado, nos vamos basando para tomar las decisiones futuras. En todas las memorias que tenemos, porque fijaros que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, siempre lo que hacemos es pensar qué opciones tenemos, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué memorias tenemos de lo que ha pasado? Si hay algún registro dentro de nosotros para tomar esa decisión, pues de una manera más eh, donde tengamos la seguridad, porque el ser humano siempre busca la seguridad, no quiere equivocarse en nada, siempre está intentando controlar, intentando de tener esa seguridad, esa supervivencia. Entonces siempre estamos como guardando esos archivos de todos los estímulos que tenemos para tener un banco de datos donde nosotros podamos ir tomando decisiones. De ahí nuestros puntos ciegos. ¿Por qué digo puntos ciegos? Porque nos llevan a experimentar circunstancias para ver esos códigos. Son puntos ciegos porque fijaros lo que antes os dije, que se repiten los acontecimientos en nuestra vida. Fijaros que a lo mejor repetimos situaciones que quizás hemos vivido antes o lo han vivido nuestros familiares antes, o a lo mejor cualquier situación o cualquier desafío que nos viene a la vida y cuando pasa X tiempo volvemos a vivir un desafío similar o parecido, a lo mejor cambia el contexto, cambian los personajes, cambia el escenario, pero nos sentimos igual. Eh, los pensamientos que tomamos son los mismos. La, las actitudes que tenemos también son las mismas. Entonces, eh, volvemos a repetir, volvemos a repetir como los déjà vu, ¿no? Como esos déjà vu que decimos, es que esto yo lo he vivido antes o esto ya me ha pasado, porque estamos dando vueltas cíclicamente sobre la misma información. No hay salto de octava, no hay algo donde nos haga hacer clic, esa toma de conciencia donde nosotros podamos descifrar ese código. Por eso llamamos los puntos ciegos. Esos puntos ciegos nos van a llevar a experimentar pues esa repetición para poder mirar más lentamente toda esa información. Pero claro, como estamos distraídos por lo que estamos sintiendo, por lo que nos está pasando, por todo lo que estamos captando en el ambiente, por todo lo que nos está entreteniendo, por toda la información que viene hacia nosotros. Entonces, eh, si vamos en modo de supervivencia, que es en modo de sobrevivir, pues vamos a tomar las decisiones parecidas o polarizadas. Vamos a
seguir manteniendo esa lucha y ese combate contra las circunstancias porque creemos que son amenazas para nosotros. Lo vivimos como tal, lo vivimos como una amenaza. Vemos al otro como una amenaza, vemos la circunstancia como una amenaza o vemos los acontecimientos, las cosas que nos suceden como una amenaza. El ser humano, el ser humano, pues somos un proceso de evolución y para evolucionar pues nos tienen que suceder cosas. La vida se basa en acontecimientos, la vida se basa en sucesos de cosas. Nos suceden cosas, sí, pero no vienen particularmente hacia nosotros. Nosotros somos los que le damos el poder cuando las cosas que suceden, las experiencias que tenemos, las sufrimos particularmente. Ahí es cuando empieza el sufrimiento, cuando nosotros nos hacemos víctimas de eso que está sucediendo, de una experiencia más que puede ser que nos guste, puede ser que nos disguste, pero en el momento que nosotros le ponemos el foco de atención, en el momento que somos conscientes y en el momento que damos un juicio de valor sobre lo que nos está pasando, ya ahí estamos codificando toda esa percepción de la realidad y le estamos poniendo un código particular. Lo estoy explicando así para que podamos ir captando todo lo que he dicho antes. Nosotros nos codificamos continuamente cuando nos sucede algo y nosotros de lo que percibimos porque tenemos miedo, porque no hemos captado la información, nos faltan recursos para poder leer la realidad. Entonces interpretamos la realidad en base de todos los códigos que tenemos internos, de todas esas memorias que tenemos internos. ¿Qué sucede? Que ahí hay un punto ciego. ¿Cuál es el punto ciego? Mi interpretación de la cosa, porque mi interpretación de la cosa es particular. Entonces ahí tengo ya mi punto ciego. Cuando yo digo esto es mi verdad, ya tengo un punto ciego, porque es mi verdad, es mi interpretación de la cosa, pero no es la realidad, no es lo que está sucediendo, es solamente lo que yo he captado e interpretado y para mí es mi verdad. Por eso tenemos tantas luchas de verdades, mi verdad, tu verdad. Eh, Disculpen, me dio un poco de agua. No es algo fácil de entender. ¿Por qué? Porque es muy rápido. Nosotros captamos la información y la tenemos codificada. Nosotros le hemos puesto nombre a cada cosa de este mundo. Entonces, para nosotros, esa es nuestra realidad. Nosotros estamos, si miramos una mesa, sabemos que es una mesa porque lo tenemos registrado como un código. Que esa forma, que esas medidas y esa estructura se llama mesa y sirve para mm, lo que nosotros le hemos dado, la hemos unido ese sujeto a esa particularidad con la que la hemos identificado, ¿no? Con ese el recurso para lo que nos sirve, el vínculo que le hemos dado a ese objeto. Entonces, fijaros cómo todo lo que vemos a nuestro alrededor para nosotros tiene significados diferentes, significados de manera muy particular y llevándonos a ese lugar de punto ciego. El universo expresado se dicta como una civilización. Eh, pero yo creo que todavía nos queda mucho para aprender a ser civilizados. Eh, Estamos aprendiendo a ser universo expresado, pero estamos aprendiendo a ser civilizados. ¿Por qué digo esto? Porque donde el sujeto, ¿no? Donde la persona está identificándose, eh, se está identificando pues con las memorias que tiene
y con los acontecimientos que se han quedado grabados. Entonces sucede que la persona se está identificando a lo mejor con un drama, a lo mejor se está identificando con una situación pues dolorosa en la que está viviendo. Entonces atraviesa ese punto ciego, esa identificación que le ha dado, esa manera de interpretar y de narrar esa experiencia, esa vivencia, y la está pues codificando, vinculándola a lo mejor con un drama. Entonces, la identidad del sujeto, la identidad de esa persona, pasa a vincular ese drama, a anclar esas experiencias vividas como algo que le sucedió, pues, traumático, dramático, doloroso, que fue injusto, que fue pues, innecesario, pues cuántas cosas nos suceden al cabo del día y cuánta interpretación de las cosas tenemos y cuántas veces nos podemos escuchar a nosotros mismos decir esto no es justo, esto no me lo merezco, esto que me ha sucedido a mí es mala suerte, ¿por qué solo me pasa a mí las cosas? Porque nos creemos que nosotros estamos en la mente de todos y en realidad estamos en la mente todas las mentes están conectadas, pero cuando tú solamente estás pensando en tu particularidad, creo que no entra esa manera de ver esa red de conexión, de poder tener la conciencia de que todo está interconectado. Cuando estamos en nuestra particularidad, pues estamos ahí en ese drama, estamos identificados con la historia, con el drama, con el personaje, con la forma, con el yo histórico, ¿no? Con todo lo que yo me estoy contando. Entonces me estoy anclando a esa vivencia. Hay que activar un observador externo. La lógica nos enseña a activar un observador externo, pero un observador externo en todas las escalas. Creo que lo compartí antes. Eh, eh, ¿Cómo puede observar el observador mi cuerpo? Pues el observador es dar permiso a escuchar el cuerpo. Dar permiso a escuchar el cuerpo es como visualiza como si hubiera unos ojos fuera de ti que se voltearan y te miraran y pueden observar el cuerpo, pueden escuchar el cuerpo, pueden atender el cuerpo y pueden aprender del cuerpo, porque el cuerpo habla. El cuerpo nos da información continuamente, nos está informando continuamente. El cuerpo son las memorias del pasado. El cuerpo siempre nos está hablando de las memorias del pasado. El cuerpo siempre nos va a dar recursos de supervivencia, recursos arcaicos de todo lo que tiene de información. Pero también nos está dando a través de la tecnología que utiliza el cuerpo, también nos está dando recursos del futuro. También nuestra antena capta recursos que nos están proporcionando en este momento, porque estamos, en este momento estamos viviendo. Nuestra ancla del pasado es toda esa información que puede estar recopilando el observador. Entonces no hay una identidad impersonal. No hay una identidad impersonal que pueda ver eh, lo que te está sucediendo, el dolor que tiene, el pensamiento que tiene. No hay una identidad impersonal que se pueda separar del sufrimiento. Entonces, por eso nos cuesta salir del rol de repetición, por eso nos cuesta salir de nuestra percepción. Porque si nosotros pudiéramos separar la personalidad, lo que nosotros pensamos de la personalidad, con lo que, con la conciencia
que tenemos junta de lo que estamos experimentando, de lo que estamos viviendo, sería muchísimo más fácil, porque ahí ya podríamos observar cómo la conciencia se está experimentando a través de la forma, cómo la conciencia utiliza al espíritu, el espíritu utiliza el alma. Así como lo estoy diciendo, nosotros lo identificamos así como separado, pero es que no hay nada separado, todo es lo mismo, todo es lo mismo, como expandiéndose, desarrollándose de maneras distintas, de expresiones distintas. Entonces, no hay una identidad impersonal que pueda ver el dolor desapegándolo del sufrimiento, sino que eh, nosotros, si pudiéramos leer esos códigos de lo que nos está proporcionando la realidad, podríamos aceptar ese código, y podríamos poder ver que el dolor simplemente es el cambio de información. Pero nosotros, al no tener esa velocidad todavía, a no poder, todavía no estamos teniendo la capacidad de leerlo con velocidad, de ver esos códigos que vienen con la velocidad que vienen, porque todavía nuestra mirada va más lenta, estamos practicando leer la realidad. Entonces, como nos pasa la información tan rápida, no nos da tiempo de comprender. Cuando no comprendemos, nos sometemos a las circunstancias, pero no aceptamos. Y el dolor se convierte en un martirio. Y un dolor que se convierte en martirio, pues se vuelve sufrimiento. Y que se asigna, pues, una valoración simbólica al sufrimiento como algo bueno o algo malo. Te voy a cerrar el micro, Mirta. Gracias. ¿Por qué tenemos valoración simbólica? Lo simbólico es que no necesita que sea real. Lo simbólico es que, aunque yo me lo esté imaginando, al yo imaginarme algo, simbólicamente ya se está creando. Entonces, cuando yo me imagino algo a través de mi pensamiento, a través de mis respuestas, a través de mis creencias, a través de, de todos esos códigos, toda esa información que hay dentro de mi campo de información, entonces yo puedo darle rechazo a esa información, o la puedo acoger con agrado o la puedo acoger con rechazo. Y eso es la supervivencia. La supervivencia, o estoy en lucha, estoy en defensa, estoy en apertura. Entonces estamos constantemente, pues, haciendo como ese movimiento de rechazo o de agrado. El dolor se produce cuando la mente y la conciencia no están paradas en el mismo configuración. Cuando la conciencia y mi mente, mi mentalidad no está en coherencia, ahí es donde está el dolor. Cuando yo no tengo conciencia, cuando yo no permito que la conciencia entre y me ponga luz, pueda comprender, pueda leer lo que está sucediendo, pueda sacar los códigos y descodificar lo que está sucediendo. Entonces, el dolor se produce cuando la mente y la conciencia no están paradas en la misma configuración. No tenemos la capacidad de leer lo que nos está sucediendo. Al no haber una mente que respalde a la conciencia, entonces es como que la información choca, es como si chocara con un techo. En la exploración de la realidad es distinta para cada persona.
¿Por qué? Porque cada persona tiene esos techos mentales, cada persona tiene esa manera de parar a la conciencia a través de sus creencias, a través de sus pensamientos, a través de su moralidad, a través de su manera de interpretar, a través de su manera de captar, a través de también de la capacidad que tiene de concentración, de atención, de contemplación. Entonces, no es lo mismo una persona que esté totalmente en automático y esté totalmente ejecutando como un robot. Ayer estuve hablando con una amiga por teléfono y le estaba diciendo eso, es que no nos damos cuenta, pero que hemos estado convertidos o seguimos estando convertidos, porque acepto que todo esto siga también activándose en no robots, en títeres de todo ese marco de información, de todos esos códigos que nos han estado llevando a ejecutar las cosas siempre con una manera muy limitante, muy limitante, muy sesgada. Entonces, la realidad puede ser distinta para cada persona y también puede ser distinta de lo que está sucediendo en realidad. ¿Por qué? Porque entramos en una zona particular, la realidad es para todos por igual, pero lo que cada uno captamos es una particularidad de la realidad. Entramos en una zona donde precede nuestra información y precede el dolor hacia esa información. Porque la información va actualizando constantemente, pero nuestro registro no tiene esa capacidad de velocidad. Entonces, al no tener esa capacidad de velocidad, yo todo lo vivo más lento. Todos nosotros vivimos la evolución más lenta, lentamente, vamos evolucionando lentamente. Fijaros que podemos observar a nuestros abuelos y podemos observarnos a nosotros mismos repetir secuencias de nuestros abuelos, repetir frases de nuestros abuelos, repetir actitudes que le hemos visto y hemos aprendido de ellos, comportamientos que también hemos aprendido de ellos, acciones, maneras de accionar que entonces fijaros que no hay tanta rapidez de evolución porque hay una diferencia, a lo mejor puede haber una diferencia de tus abuelos hacia ti, pues de, de 70 años, de 80 años, de 100 años. Podemos decir, mi abuelo tiene 100 años y en 100 años tú sigues financiando la misma creencia. Fijaros. Y luego decimos, ¿por qué no suceden las cosas? Luego nos hacemos adictos a los dramas. Luego nos financiamos la víctima, el victimario. Luego empezamos a luchar contra la realidad, porque no se amolda la realidad ya a nuestro sistema de pensamiento. Y es porque seguimos financiando el dolor, seguimos financiando las creencias, creemos que estamos muy evolucionados, pero simplemente activa el observador y mira a tu alrededor, mira a tu ambiente, que tú reacciones, que tú tomes decisiones polarizadas, que tú crees que estás evolucionando mucho, pero estás haciendo lo mismo porque no estás cambiando, no estás transformándote, estás tomando la otra cara de la moneda, o sea, sigue como fiel a ese código. Ese código no se descodifica. Ahora gestionar esta zona de dolor va a depender de empezar a adquirir una nueva perspectiva. ¿Qué quiere decir? Pues empezar a hacerte responsable, empezar a hacernos responsables, empezar a, a poner nuestra mente al servicio de la conciencia. Si nuestra mente estuviera al servicio de la conciencia, si nuestra mente estuviera al servicio de
el origen, entonces podría ir descriptando toda esa información y podría ir ampliando esos marcos de percepción, amplificar toda la información que estamos recibiendo continuamente de la realidad. De lo contrario, pues caemos en la aberración, caemos en la mente de lo que empieza a configurar el rencor, ¿no? El rencor, la culpa, el miedo, el rechazo. Empezamos a tomar eso, esa medidas de supervivencia, de confrontación, de exclusión, de comparación, de juicio. Entonces, fijaros que es ya súper importante empezar a tomar nociones espaciotemporales. Es súper importante empezar a reeducarnos, a empezar a hacernos responsables para nosotros mismos, salir de todas esas creencias que nos están limitando, de todo ese dolor que está en nuestra mente. No somos de ninguna manera particular. Vamos siendo proceso de evolución, vamos siendo proceso de codificación. Vamos actualizando todos esos archivos que hay en nosotros. Entonces, fijaros que si llegan situaciones a nuestra vida donde se repiten, observa por qué se repite, cómo te sientes, qué piensas, sobre todo qué estás pensando y qué estás sintiendo. Porque el pensamiento es el impulso eléctrico y el sentimiento es el magnetismo que le está dando, es el anclaje, digamos, para darle realidad al pensamiento. Tú puedes pensar que soy de color rosa. Yo puedo tener ese pensamiento, soy de color rosa, pero si no tengo el magnetismo, el sentimiento de que sí que es verdad que soy de color rosa, no puedo experimentar que soy de color rosa. Entonces, cuando el pensamiento y el sentimiento se anclan, se conectan, es cuando tú estás sintiéndolo, pues estoy sintiendo tristeza. ¿Por qué? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué pensamiento tengo? Observa el pensamiento. Seguramente que el pensamiento te está llevando a, a un registro de cualquier concepto que tú tienes vinculado con la tristeza, con el rechazo a algo, con el pensamiento de que eso es malo para ti, o eso es injusto, o eso no debe de suceder así. Entonces, observar, porque todo empieza así. Si empezamos a observar, parándonos y atendiendo nuestra realidad, atendiendo a nuestro cuerpo también como nos habla, y sobre todo, ¿qué pensamos en cada momento? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué experimentamos lo que estamos experimentando? Y empecemos a darnos cuenta de que todo lo que estamos manifestando son nuestras propias películas mentales. Nuestro software personal se proyecta al exterior y yo vivo la película. Si yo me siento carente, voy a vivir la carencia. Si yo me siento en algún momento he sentido la injusticia, voy a vivir experiencias injustas para mí, donde no me voy a sentir merecedora, donde me voy a sentir, pues, me voy a hacer pequeñita y carente ante la realidad. ¿Por qué? Porque solamente existe en mi pensamiento y de alguna manera hay creencias que están financiando ese pensamiento. Siguen financiando ese pensamiento, pero fijaros lo fácil que puede ser la inversión de pensamiento, porque la conciencia es previa al pensamiento, la conciencia siempre está ahí, pero si tú le estás dando el poder al pensamiento y no le estás otorgando que la conciencia sea la que te bañe el pensamiento, no ves con claridad,
No puedes tener la claridad de saber por qué estás pensando lo que estás pensando. Y si eso que estás pensando simplemente es una propuesta, no es la realidad. No es la realidad, es un pensamiento. Ese pensamiento, ¿quién te valida que sea realidad? Una creencia. ¿Por qué me valido yo un pensamiento, por ejemplo, si yo dijera estoy gorda? Si yo me mirara al espejo y diría, es que estoy gorda. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento previo en mi sistema de pensamiento a través del colectivo, quizá a través de lo social, a través de la estética, donde yo por estadística, el cuerpo con tal medida o tal peso está registrado como gordura. Si yo no tuviera ese registro, yo me miraría al espejo y ni siquiera pensaría que estoy gorda, pero que tampoco pensaría que estoy delgada. No tendría ningún juicio de valor sobre mi cuerpo porque no tendría registrado ningún código que me diga, que me valide el cuerpo como tal, si está delgado o si está gordo. Entonces, por eso todo se va convirtiendo en una distorsión y una distorsión que se convierte en una aberración y una aberración pues se convierte en rencor, se convierte en sensaciones que no queremos sentir, que rechazamos, que rechazamos. Entonces eso nos está generando una desconexión de nosotros mismos. Cuando nosotros entramos en la culpa, entramos en el miedo, entramos en el rencor, entramos en cuando nosotros tenemos resentimiento, cuando tenemos ese pozo de memoria, eso está elaborándose alguna respuesta que genera una desconexión porque no queremos sentir el dolor que sentimos. Y como estamos sintiendo dolor y no queremos sentir ese dolor, nos desconectamos del dolor. ¿Qué hacemos? Proyectamos el dolor de manera inconsciente como mecanismo de supervivencia. Entonces, proyectamos el dolor de manera inconsciente como mecanismo de supervivencia. Estamos proyectando en la materia, digamos, en lo que podemos experimentar, en ese lienzo en blanco, como yo lo nombro, de la película que yo me estoy eh, de manera mental, eh, pues contando a mí misma, contando a mí misma. Entonces, de lo que se trata es poder aprender a desarrollar dentro de la vulnerabilidad de cada uno de nosotros, porque cuando una persona empieza a sentir la conciencia y a sentir la capacidad de evolución es cuando está vulnerable. Cuando está vulnerable es cuando nosotros le damos permiso a la conciencia, cuando nosotros estamos invulnerables, cuando estamos en la lucha, cuando estamos en la resistencia, cuando estamos en la competencia, ahí no entra nada, ahí solamente están los registros de mi memoria, tengo que sobrevivir ante esto, me siento amenazada y ataco de alguna manera o me defiendo de alguna manera. Entonces, cuando nosotros entramos en esa vulnerabilidad, la expansión, la expansión de la propia conciencia puede aclarar, puede expandirnos, la conciencia, cuando nosotros sentimos la expansión de la conciencia, sentimos como la claridad, como una claridad, como si fuera una lupa que se pone ante nuestros propios ojos y todo lo que veíamos pegotonado, todo lo que veíamos como distorsionado, todo lo que veíamos como nudo, empieza a verse con una claridad y con una comprensión baja en nosotros todo lo que se altera como química emocional, empezamos a relajarnos y empezamos a interactuar en conexión y en coherencia. Una vez más, se nos recuerda, ¿vale? Que en la naturaleza nada existe solo. Nada existe solo. Aquí nada existió solo. Todo tiene una eh, existencia previa. Todo tiene un código previo. Todo tiene un para qué.
Entonces, nada en la naturaleza, nada tiene una existencia sola, nace de la nada, no. Todo nace de un código, hay un código previo a tu existencia. Cuando nosotros estamos en el formato de supervivencia, que la mayoría de las veces estamos, que nosotros decimos, no, pensamos de una manera lineal que la supervivencia era cuando, hombre, tenemos que sobrevivir, como estábamos en una cueva, tenemos que sobrevivir, tenemos que tener luz, tenemos que hacer fuego, tenemos que... Pero es que esas memorias están dentro de nosotros. Entonces, nos hemos vuelto seres adaptados al medio, seres que nos adaptamos al medio, pero fijaros que en el momento que estamos adaptados a un medio, la realidad nos está moviendo del medio, porque ¿cómo evolucionamos si nos cristalizamos? Si nos cristalizamos, no evolucionamos, entonces por eso tenemos la sensación de que hay tanto movimiento porque cada vez sentimos más estímulo, sentimos más aceleración. Es como si tuviéramos la sensación de que la vida va muy rápida y nosotros todavía vamos lento. Y nosotros todavía es como que nos estresamos porque queremos captar. ¿Por qué nos estresamos? Porque ya se está conectando los tres personajes, se está conectando el ser original con el alma y con el cuerpo. Ya se está haciendo esa conexión, ya está esa conexión, pero mientras que nosotros tomamos conciencia de esa conexión y no tomamos conciencia de esa conexión, estamos atendiendo a copas como la conexión de conectarte en coherencia con la conciencia y está en tu mentalidad particular, en tus propios pensamientos. Entonces, ahí entramos en ese juego de supervivencia. ¿Cuál es el juego de supervivencia? Pues la misma palabra lo dice, tengo que sobrevivir a esta experiencia. Supervivencia es sobrevivir una experiencia. Entonces, para sobrevivir una experiencia, pues me voy a sentir, lo primero que empiezo a sentirme o víctima o victimario. ¿Por qué víctima o victimario? Porque si yo no me siento segura, si yo no siento la pertenencia del ámbito, si yo no siento que estoy aceptada por el medio, por mi familia, por la sociedad, ¿no? Por el ámbito en el que esté, no siento esa manera de ser contenida tampoco aquí, empiezo a temer por mi existencia. La vida va tomando pues una función de creer que yo tengo que hacer ese crédito propio. Yo tengo que saber eh, pues sobrevivir de manera particular. Entonces, ese pensamiento de supervivencia nos ha ido aislando de la conexión, de la cooperación de todos los sistemas. Nos ha ido separando, por eso el pensamiento de separación nos ha ido separando en el que cada uno tiene que hacer como sobrevivir de esa evolución de donde estamos en manada ahora a sobrevivir solo. Y además lo podemos ver, antes podemos observar que las familias antes eran numerosas, ahora cada vez hay familias menos numerosas. Antes, pues, había, pues, las parejas se juntaban, se casaban jóvenes. Ahora hay muchísimas personas que viven solas, que son autosuficientes para todo, no necesitan emparejarse. Entonces, todo va muy rápido, va evolucionando de manera muy rápida, pero hay todavía muchas creencias que nos llevan a esos techos que nos llevan al dolor o al sufrimiento. Si la creencia que tenemos no se actualiza igual que se está actualizando la realidad, nos está enseñando y educando la realidad a salir de esos límites. Entonces, fijaros que
La evolución es algo personal, sí, la evolución es algo personal y particular. Cada uno tiene que hacer su evolución. Esto a lo mejor es lo místico que dice, todos somos uno, tenemos que pensar todos iguales, tenemos que sentir todos iguales, tenemos que accionar todos iguales. No, error de percepción. Todos somos uno, entonces todos somos uno. Cuando uno empiece, cada uno de nosotros empiece a pulsar y a conectarse con su voz interna, con su pálpito interno, con su punto cero, cuando empiece ahí, ya empieza a vibrar. Y esa misma vibración va a hacer que se empiece a expandir. Entonces eso va a resonar. Entonces somos una onda. Entonces la onda, pensamos de manera lineal que todos tenemos que pensar igual, que todos tenemos que vibrar igual. No, tenemos que accionar esas conexiones con una misma intención. Y cada uno lo puede desarrollar de manera diferente. Entonces, si tenemos una conciencia estrecha, ¿qué quiere decir una conciencia estrecha? Pues una conciencia en la que solamente yo soy consciente de mis propios pensamientos y soy consciente de mi narrativa y de mi verdad y de mi realidad y de lo que yo creo que tengo que seguir manteniendo porque son mis moralidades, son pues mis cimientos, ¿no? Para estar aquí. Aquí no hay nada que esté mal. Simplemente es un error de percepción. Pero hasta el mismo error de percepción te está ayudando, le está sirviendo a la madre tierra porque está captando toda la información que tú le estás dando. Entonces, toda esa información de todo lo que vivimos, a la madre tierra le sirve todo. Pero a nosotros nos sirve, es lo que nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia como neuronas que somos de la tierra. No hay separación entre la tierra y nosotros. Nuestra percepción está errada. Nuestra percepción eh, creemos pues que nosotros estamos aquí y la tierra está a nuestro servicio. Es todo lo contrario. Nosotros estamos al servicio de la tierra. Nosotros estamos al servicio de la tierra. La madre tierra, si la madre tierra se moviera, nosotros desapareceríamos de aquí. O sea, el pensamiento errado que tenemos de que estamos contaminando, que sí, que hay contaminación, que no hay conciencia todavía porque hay un error de conciencia de percepciones. Pero si nosotros, en vez de estar en lucha, empezamos a entrar en coherencia cada uno de nosotros, empezaríamos a aportar muchísimos más beneficios porque la lucha en nada sirve. Lucha contra la enfermedad, estás potenciando la enfermedad. Donde pones el foco de atención se expande. Es lo que intento de que empecemos a comprender. Comprender que donde nosotros ponemos el foco de atención se expande. La conciencia todo lo amplifica, todo lo expande. Y si nosotros todavía no tenemos capacidad de poder leer, es como si tuviéramos, pues tenemos una gran varita mágica dentro de cada uno de nosotros, pero la estamos utilizando de manera incoherente. De manera incoherente. Voy a cerrar un micro que hay por aquí abierto. Gracias. A eso que decíamos antes de la conciencia estrecha. Las conciencias estrechas son personas que viven desde ese pensamiento de existencia. Estoy aquí y vivo. Estoy aquí simplemente para vivir y para vivir desde la felicidad y desde la plenitud. Y si no es así, esta vida no merece ser vivida. No, estamos aquí para experimentar. Estamos aquí con un arsenal de información. Estamos aquí para evolucionar. Estamos aquí no simplemente para que dentro de esta existencia, pues, si nos limitamos en querer ser felices, en querer tener razón, y no nos limitamos en conectar con la paz, pues vamos a estar en ese juego en búsqueda de la felicidad, en búsqueda de la razón. Pero simplemente fijaros
natural, lo sencillo y lo fácil que es conectarme con la paz. Conectarme con la paz y siempre en el ahora, siempre en el presente, siempre en el momento, en el instante, en el constante momento de que está aconteciendo tu vida. Fíjate lo fácil que es instalar esa manera de observar. ¿Qué está sucediendo en mi vida? Esto. ¿Cómo lo estoy viviendo? Pues estoy reaccionando, pues estoy juzgando, pues estoy creyendo que está sucediendo esto, estoy interpretando. ¿Lo estás viviendo en paz? No, no lo estás viviendo en paz, entonces lo estás rechazando. Sé que esto de manera lineal no se entiende. No se entiende porque os voy a poner un ejemplo que es uno de los ejemplos que más nos chocan. Por ejemplo, estamos viendo pues una guerra. Estamos viendo a través de televisión escenas de la guerra. ¿Qué solemos hacer? Sentirnos mal, a veces conectar con el llanto, querer matar a la otra persona que ha producido, que desde mi percepción ha producido el mal, que está fastidiando a niños, a ancianos, a personas, destruyendo, haciendo daño a la tierra. Todos son juicios de valores. Si nosotros empezáramos a ver eso más allá de la interpretación que nosotros le damos, avanzaríamos muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque lo miraríamos desde una manera amorosa. Sé que esto choca mucho, porque lo primero que decimos, ¿cómo vamos a mirar la violencia desde una manera amorosa? Pues simplemente la violencia existe porque no la estamos amando, porque no la estamos amando, porque no la estamos comprendiendo, porque me violento porque veo lento. No puedo captar la información, no puedo descodificar el código que hay detrás de esa información. Sigo juzgando, sigo luchando, sigo poniendo el foco de atención ahí y sigo expandiendo eso. Y luego me siento víctima de esa situación. Entonces, fijaros que todo lo que mi mente estrecha sigue interpretando, sigue viviendo porque sigue existiendo para mí. Dentro de mi mente sigue existiendo. Para mí dentro de mi mente sigue diciendo esto es verdad y esto existe. Y mira, si lo estoy viendo, no existe, claro, existe porque sigues manteniendo ese código activo dentro de ti. Tenemos que empezar a mirar de manera más abstracta, más abstracta. Entonces necesitamos poner ese observador en varias escalas para ir amplificando nuestra conciencia, ir en vez de reaccionar, accionar de manera coherente. Sabemos que la mente es un instrumento de la conciencia y la conciencia es más veloz, muchísimo más veloz. La conciencia es más veloz. Pasa tan rápido que no podemos captar los cuadros de esa velocidad. Nosotros marcamos los cuadros de una película a 24 segundos, cuadros por segundo, porque es lo que nosotros aquí podemos captar, es lo que hemos aprendido a captar. Entonces tenemos que aprender a mirar más lento para poder captar esos segundos que pasan desapercibidos por la información por nosotros. Sabemos que hemos dicho que la mente es la herramienta de la conciencia y la mentalidad de cada uno de nosotros, los patrones de mentalidad, lo que podemos captar desde nuestra psicología, desde lo que nosotros captamos, lo que nosotros interpretamos, lo que nosotros estamos guardando como moralidad de nuestra vida, como lo que para nosotros es bueno, es malo, todos esos conceptos que tenemos, toda esa parte de mentalidad es el instrumento de nuestra biología, de nuestro cuerpo, de nuestro soma. Cuerpo y soma significa lo mismo. Y fijaros la palabra soma, si nosotros la ponemos al revés. Soma, amos, amos. Somos amos de la mentalidad.
nosotros mismos estamos financiando la mentalidad, cuando deberíamos de dejar nuestra mentalidad al servicio de la mente. Deberíamos de dejar la mente al servicio de la conciencia. Entonces es como que todo lo estamos viviendo al revés. Nosotros estamos financiando las creencias y las memorias celulares. ¿Que ha estado bien? Sí, ha estado bien porque gracias a esas creencias hemos llegado hasta aquí. Entonces no hay que rechazar, no hay que decir, no, es que ahora cómo me voy a vaciar de creencias. No, no hay que rechazar nada. No se rechaza nada. Todo nos suma. No hay que rechazar nada, no hay que luchar contra nada. Simplemente hay que observar esas creencias. ¿Son útiles ahora mismo para mí? ¿Me sirven para encontrar mi punto cero, mi eje, mi equilibrio, mi paz? Como os resuene más fácil. Estoy siendo consciente y estoy en paz y me siento que no estoy reaccionando contra nadie ni contra mí. Me siento que puedo tomar decisiones de manera más tranquila, más amorosa. Puedo contemplar esta situación sin violentarme. Empezar a observarse pensamiento, sentimiento, acción y reacción. ¿Cómo actúo? Y sobre todo, ¿cómo me siento después de la actuación? Es que a veces decimos, bueno, lo he hecho lo mejor que he sabido. Sí, aquí todos lo hacemos lo mejor que he sabido, pero ¿tú cómo te sientes? ¿Te sientes mal? Entonces, dentro de ti hay una sabiduría interna que sabía que había otra posibilidad, pero se ha topado con tu creencia. Entonces, si tú no te sientes bien, es porque dentro de ti ya hay algo que te está moviendo, te está diciendo que necesitamos recursos, necesitamos una conexión, necesitamos coger unas coordenadas nuevas porque estamos topando con las mismas sensaciones. Es que tu cuerpo te lo va a decir todo, tu cuerpo es la biología perfecta, perfecta, una tecnología perfecta. La conciencia podríamos decir que es el gran observador que nos observa a nosotros. Desde esa escala subatómica, nos está observando cómo el átomo que se hace molécula, que se hace forma, cuando los átomos se ordenan, pues hay una forma, hay un soma. Entonces, cómo el átomo, cómo se está expresando. La conciencia nos proporciona pues eso podríamos decir que es el observador que observa cómo nosotros nos vamos expresando en un universo donde vamos a camino de un universo civilizado, civilizado en expresión, porque es un universo en civilización, un universo que está en evolución. Todo ese proceso pues lo podríamos estar observando y midiendo, porque todo lo que vamos expresando, todo lo que vamos aprendiendo y todo lo que vamos descubriendo se va midiendo a través de la ciencia. Se habla de que el observador de las partículas de escala subatómica, una vez que observa algo, ese algo se transforma, crean partículas nuevas, porque la partícula se vuelve onda y se vuelve partícula. Entonces, fijaros, cada vez que nosotros estamos observando algo, ese algo se transforma, muta, muta. Por eso os dije al principio que la ciencia tiene tope y están sucediendo cosas que todavía la ciencia no puede observar. Y no es que no esté sucediendo, es que ya no buscar por Google, eh, ¿cómo se llama? La doble rendija. Es es un vídeo de la doble rendija que nos enseña eh, cómo las formas pueden cambiar de partícula a onda,
cómo pueden cambiar de átomo a onda, cómo la interferencia de información una vez observada se transforma, cómo se cambia todo una vez que hay un observador. Un observador puede ver de una manera cómo se está expresando la partícula y cuando es observada cambia a unas escalas diferentes y cambia también la referencia, el patrón, cambia el patrón de referencia. Pues creo que ya no me queda más nada que compartir para que pudiéramos ver que la conciencia es previa a la ciencia. Es verdad que a escala subatómica, en cascada, vamos, si pudiéramos mirar de manera así, que lo pudiéramos imaginar, para que pudiéramos bajar esa imagen hacia nosotros y poderla comprender a nivel mental, como si fuera todo un gran embudo, ¿no? Es como si fuera un embudo. En la escala subatómica va bajando en cascada y poniendo arrestos en escalas para llegar a la parte anatómica. Es como si fuera bajando por escala, desde lo cuántico, desde lo que no podemos observar, desde lo que no podemos tocar, desde lo que cambia constantemente a una forma concreta. Pero todo depende de nosotros, todo depende del entorno, porque todo va cambiando también dependiendo del entorno. Cada escala tiene principios distintos, axiomas distintos y específicos y diferentes. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno del observador que nosotros, la conciencia observa cada observador que nosotros somos. Entonces, cada observador que nosotros somos, estamos mandando diferente información. Estamos mandando axiomas específicos y diferentes porque cada uno está expresando de manera distinta todo lo que está experimentando aquí en esta particularidad de la materia que estamos viviendo y experimentando y está pues marcando códigos diferentes. ¿Esos códigos dónde se creéis que van? Esto es un feedback. Nosotros estamos recibiendo código, pero a la misma vez también estamos emitiendo código. Entonces, fijaros la importancia de empezar a hacernos responsables. Y no tenemos que hacernos responsables a escala muy alta, sino empezar por nuestra particularidad. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿Cómo me estoy sintiendo yo? ¿Cuáles son los patrones que se repiten en mí? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo estos pensamientos conmigo? ¿Por qué me estoy castigando de esta manera? ¿Por qué me estoy boicoteando de esta manera? ¿Por qué estoy siendo impostor en este momento conmigo? ¿Por qué me estoy definiendo de tal manera? ¿Por qué me estoy limitando de esta otra manera? Entonces, primero, observar cómo nosotros estamos interpretando la vida, cómo nosotros interpretamos a los otros, cómo nos tomamos el privilegio, lo tenemos totalmente instalado de manera automática, cómo nosotros pensamos por los demás. Ay, voy a ir a tal lado porque no vaya a ser que piensen que lo estoy haciendo por este motivo. Ay, no, pues todos esos pensamientos que están financiados con esos prejuicios morales que tenemos son los que nos están llevando, nos están financiando la desconexión. Cuando empecemos a observar por qué y para qué estoy pensando esto, por qué y para qué estoy financiando lo otro, por qué estoy en lucha con esto, que fijaros en cada escala de nuestra vida, pues, por qué de manera particular me experimento en esta vinculación con mis padres de esta manera, con los amigos de la otra manera. ¿Por qué me estoy vinculando? Porque sabemos que lo que hoy por hoy estamos sintiendo más conflictos o más desafíos es con las vinculaciones, con las relaciones. Estamos atravesando esa etapa de relacionarnos
y para relacionarte de una manera coherente, tiene que ser una manera sana. Una manera sana es haciéndome responsable de cómo pienso de la otra persona, cómo estoy codificando en mí un concepto sobre otra persona, cuáles son mis creencias y mis límites, cuáles son los alcances también que tengo, cuáles son mis puntos ciegos. Entonces, empezar a hacernos preguntas, a reflexionar y a empezar a ordenar la información dentro de cada uno de nosotros. Bueno, esta tarde ha sido un poquito técnica, pero es que necesitamos tener ya nociones en las que podamos ir ordenando por escala, porque el yo más yo perfecto aquí no nos sirve. Aquí, en la materia, el yo más yo perfecto no nos sirve. El yo más yo perfecto en una escala subatómica, sí, yo más yo perfecto en una escala subatómica. El divino en una escala subatómica es perfecto, es divino. Es esencia, es partícula del todo y de la nada, partícula de la creación, es parte de la creación. Se expresa en el universo expresado porque es creado por el mismo origen. Pero aquí, en la densidad, nosotros nos estamos desarrollando como punto ciego en base de error y ensayo. Entonces, aquí más yo perfecto, aquí no. Aquí tengo que aceptar que estoy aprendiendo continuamente. Y contra más vulnerable y más acepte la ignorancia en mí, aunque siempre lo que nos han dicho es, no seas ignorante, que el conocimiento, que aprendas, que es que todos nos lo llevamos de manera lineal y radical. Si nos está educando la realidad continuamente, si nos está enseñando, nos está estimulando la realidad continuamente, fijaros todo lo que nos está enseñando, pero nos está enseñando conocimiento que tenemos que tener anclado ahora. Tenemos que estar atentos en el ahora, preparados para ser este puente de evolución. Entonces tenemos que estar conectando con lo que ahora está sucediendo y tenemos que estar contemplando todos los movimientos que está sucediendo en el planeta ahora. Todo nos está sirviendo como ambiente y como recursos de códigos que están sucediendo ahora. Vamos a terminar, hoy estamos a día 3, con las frases de cada semana del libro de Arum. 1, 2 y 3. Y siempre la frase, de verdad, es que parece que lo hacemos, pero es que esto, fijaros, ya está dado, todo está dado, porque la conciencia es previa a la existencia. Este libro, pues, no sé ni en qué año, si viene aquí en el año que lo escribió Sergi, voy a mirar por curiosidad en qué año se escribió. En el 2023 está escrito. Estamos en el 2024. Pues la frase que ahora mismo, día 3 de junio del 2024, fijaros cómo enlaza perfectamente a este instante de presencia. Por eso el instante de presencia siempre es eterno e infinito. Dice, aquel que es inteligente emocionalmente vive en paz, sin importar qué emoción esté sintiendo. ¿Qué hemos estado diciendo antes? Que tenemos que conectar y hacer esa conexión con la paz. Da igual lo que estés sintiendo. Tu paz. Prioridad, es que es una prioridad. Prioridad mi paz. Prioridad mi paz, no mi verdad. No mi verdad. No la razón. No mi moralidad. No mis creencias. Mi paz. ¿Cómo me siento yo? Me siento en paz. Estoy tranquila
Mi cuerpo está tranquilo, mi cuerpo está ansioso, mi cuerpo quiere salir huyendo, mi cuerpo está en lucha, en combate. No estoy en paz. ¿Cómo está mi mente en calma? ¿Cómo está mi sistema emocional en calma? ¿Cómo está mi sistema nervioso en calma? Estoy en paz. Nuestro sistema nervioso es lo que nos va a hacer mover, porque es el que nos mueve como respuesta. Entonces, si mi sistema nervioso está tranquilo, si mis emociones están relajadas, yo estoy relajada, yo estoy tranquila, yo estoy serena, si mis pensamientos están calmados, eso no quiere decir que no voy a tener pensamientos. Claro, tenemos 700.000 pensamientos al día. 70.000 me he pasado. 70.000, pero bueno, el que seamos ansiosos tendrá todos los que no podamos ni contar. Entonces, tenemos pensamientos al día, pero de esos pensamientos vamos a captar los que sean más repetitivos para nosotros. Observaros. ¿Cuántas veces estamos pensando las mismas cosas? Un día, y otro día, y otro día, y otro día, hasta que suceden. Hasta que no suceden. Casualidad, no existe la casualidad, existe la causa y el efecto. Tú lo pensaste, tú le diste la intención, tú lo manifestaste. Si tengo miedo a, fináncialo, que vas a ver cómo lo vas a vivir y lo vas a experimentar. Y luego no te quejes a Diosito. Te puedes quejar, pero esa queja no sirve para nada, para distorsionarte más. Porque ese Diosito no existe. Ese Diosito que pensamos que viene a resolvernos los problemas cuando la cagamos nosotros no existe. No existe porque si le pudiera poner palabras que sería una aberración a algo que no podemos eh, mm, imaginar, porque nuestra mente no podría imaginar lo que está dentro de nosotros, porque precisamente es ese misterio que está dentro de nosotros. Pero si nosotros nos podemos volver el ministerio de ese misterio, pues como si se volteara y te dijera, pero que estás luchando contra tus propios tu propia imaginación. Estás golpeando pensamientos que no significan nada, que ni siquiera existen, pero tú le estás dando realidad. Entonces, empecemos a ser más compasivos con nosotros, más pacientes con nosotros, más en modo observador. Eso no quiere decir no me van a mover las emociones. Sí, te van a mover, claro, somos seres sintientes. ¿Voy a poder controlar las cosas? No, no viniste a controlar nada. Viniste a experimentar, a sentir, a conectar, a vivir, a aprender de todo lo que nos sucede, porque los seres vivos no suceden cosas. Empezar a ordenar eso. Nos suceden cosas, no son castigos, no son castigos, no nos hacemos víctimas ni especiales, nos suceden cosas. Cosas que nos molestan, sí. Cosas que nos duelen, sí. Cosas que sufrimos, pues sufrimos porque luchamos contra ellas, porque nos violentamos, porque no miramos esos cuadros que nos faltan, no miramos lento. Pues muchísimas gracias por la tarde de hoy. Hoy ha sido un poquito técnica, pero teníamos que ir pues anclando información y metiendo información nueva. Buscar toda la información de la LGC, a mí personalmente me ha cambiado la vida desde que estoy aprendiendo y desde que estoy integrando a mi ritmo, a mi velocidad, la información la estoy utilizando todos los días, todos los días estoy aprendiendo a leer la realidad y estoy captando muchísima anticipación. No quiere decir que la vida ha cambiado de un extremo a otro, no, la vida sigue siendo eh, pues una experiencia, pero sí lo que a lo mejor antes pasaba desapercibido y podía hacerme llevar al sufrimiento, ahora puedo ver
y leer el código que hay para que yo pueda ver eso de esa manera y pueda sentirme víctima de esa situación y pueda seguir creyendo que eso que me sucede es algo malo. Entonces, nos ayuda a tener esas herramientas y esa capacidad para desarrollarnos como seres espaciotemporales. Y la verdad, hay muchísima información de Alejandra Casado en red. Yo os animo que la busquéis porque es fantástica aprender y de todas las personas que están expandiendo también la LGC, no solamente Alejandra. Pues muchísimas gracias por el encuentro de hoy. Nos vemos. Y la semana que viene no hay encuentro. Advierto, la semana que viene no hay encuentro que salgo de viaje, voy a estar en el extranjero y no voy a tener capacidad de poder hacer el encuentro. Quizás haga, si puedo, alguna conexión en vivo y os pueda dar algún mensaje, os pueda compartir algo. Y si no, pues nos vemos la semana siguiente. Muchísimas gracias a todos, que tengáis buena semana y no se os olvide sonreír. Chao. Chao.